Vamos a empezar con la candela. Cuando sacaron del juego a Danilo Anderson, ¿cómo llega ese material al vehículo del fiscal? Y era un dispositivo que se activaba vía a control remoto. Exacto. Financiamiento de la campaña de Chávez. Hay una parte de financiación que ocurre también por la parte de la FARC. Joao de Gobella. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué sabes tú de eso? Carlos, al gobierno no se le puede subestimar, ¿verdad? El gobierno es una maquinaria o una fábrica de espías y de inteligencia diseñada para que ellos jamás dejen el poder. Otro episodio más de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones. Por acá les comento que estoy bastante engripado. Tengo una tos de perro, así que si se me sale la tos, sabrán disculparme, por favor. Vamos a dar inicio con un invitado incógnito. No podemos decir su nombre, no podemos decir su localización, porque tiene muchísima información confidencial, muchísima información sensible que muy amablemente me contactó. Estuvimos en conversaciones telefónicas y me dijo: Gabriel, yo quiero que seas tú la persona que difunda esta información. Así que de antemano, muchísimas gracias por tu confianza. ¿Cómo lo vamos a llamar, Gaby? ¿Cómo llamamos a nuestro invitado hoy? Vamos a llamarlo Carlos. Se va a llamar Carlos. Así que a partir de este momento nuestro invitado se va a llamar Carlos. Carlos, bienvenido a 40 y Dele. Primero que nada, muchísimas gracias por tu confianza, porque tenemos entendido que tienes información muy, muy, muy importante, muy, muy confidencial, que según tus palabras no te quieres llevar a la tumba. Así que cuéntanos un poco quién es Carlos y por qué tú tienes esta información. Obviamente sin decir tus datos personales. Adelante, Carlos. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Primero, ante todo, felicitarte por tu profesionalismo, y fueron tus cualidades que me dieron a mí, me brindaron la confianza para suministrarte este tipo de información, información un poco sensible e inherente a lo que concierne la seguridad del Estado venezolano. Es una información información de inteligencia, y que además que dentro de nuestro código de ética nosotros juramos ante la patria, ante Dios, nuestra bandera, en algún momento no dar esa información, pues. Okay. Pero en vista de las circunstancias que rodean a nuestro país, y en vista de que estamos ante un sistema que obviamente no opera bajo la legalidad, sino que opera bajo las sombras, pues debiéramos hacer a la luz pública este tipo de informaciones, porque mucha de esta información trajo al traste todo este escenario que estamos viviendo hoy día. Ok, Carlos, entonces, esa es la primera pregunta que te tengo. ¿Tú consideras que a pesar de haber jurado no divulgar información sensible, tú dices que es tu deber como venezolano y como patriota decir, mira, en tal momento y en tal lugar sucedió esto y aquello? ¿Crees que es con...? Sí. Perdón, adelante. Sí, porque si estuviéramos bajo un lineamiento de un sistema democrático y un sistema que se apega a la norma jurídica, pudiéramos decir, bueno, mira, sí, tengo que trazar esta línea. Claro. Pero cuando tú ves que se están cometiendo varios tipos de acciones que no solo atentan contra la seguridad, nuestra seguridad, que a largo plazo esto nos va a pasar factura, porque el hecho de hacer alianzas con grupos subversivos, con organizaciones terroristas transnacionales, entonces ya tú dices, no, esto se salió de control. Claro. Aquí no podemos jugar bajo el lineamiento institucional, sino vamos a sacar a la luz esta información, porque no estamos operando con organizaciones políticas. Ok, entonces danos un poco de contexto de el por qué o cómo obtienes tú esta información y cómo es decir, te lo pregunto porque la gente
querrá saber de dónde viene esta información. Entonces, danos un poquito de contexto. ¿Cómo obtienes tú esta información? Ok, esta información llega a mí a través de mi pertenencia o de mi filiación a los organismos de inteligencia, específicamente a la DICIP. ¿Tú fuiste funcionario de la DICIP? Sí, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP. Es allí donde pude hacer carrera a través de diferentes direcciones, brigadas a nivel nacional, y durante mi desempeño pues tuve acceso a esa información. En algunas fui partícipe directo, en algunas no, en otras no. Claro, claro. Pero obviamente pude observar todo lo que ocurría allí, pues. Sí. Desde el punto de vista de la seguridad del Estado y punto de vista de las organizaciones políticas, es decir, el seguimiento que le hacíamos a las organizaciones políticas desde el año 96, que yo logro ingresar a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Hice mi plataforma académica en Caracas, en el Instituto de Formación y Capacitación Policial, en la academia, lo que conocíamos como la academia. Y bueno, a partir del año 96, ya logro ingresar ya en lo que es el 99, que se empieza a suscitar todos estos eventos que trajeron como consecuencia lo que hoy día estamos viviendo. Perfecto, perfecto. Entonces, ya sabemos que tú fuiste funcionario de la DICIP, viste muchísimo, absorbiste muchísima información y eso es lo que nos traes por acá. Previamente nosotros habíamos conversado acerca de ciertos puntos que queríamos tocar y aquí estamos. ¿Y cómo va a ser esta dinámica, Carlos? Seudónimo Carlos. La dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a tocar ciertos puntos. Yo voy a dar la versión oficial, la que emitió el gobierno en Venezuela, y tú vas a confirmarla o la vas a desmentir, según la información que tú tienes. ¿Te parece bien? Entonces, vamos a empezar con la candela. Primero vamos a tratar de usar palabras sensibles como, porque si no, YouTube nos va a desmonetizar el video y no lo va a mostrar y bueno. Entonces vamos a tratar de usar otro tipo de palabras como por ejemplo, cuando sacaron del juego a Danilo Anderson. Entonces, la versión oficial de Danilo Anderson, de cómo desvivieron a Danilo Anderson, fue que era un complot político por parte del movimiento opositor en Venezuela. ¿Eso es verdad o no es verdad, Carlos? ¿Qué nos dices tú? No, eso es totalmente falso. Danilo Anderson, el fiscal Danilo Anderson sale del juego producto de unas maniobras tipo jurídica y política que él intentó hacer utilizando algunas evidencias que él tenía de interés criminalístico de un sector empresarial. Y ese sector empresarial fueron quienes llevaron al poder y hicieron una gran inversión en la campaña del hoy fallecido Hugo Chávez, y tenía mucho poder y mucha influencia en la política. Eran empresarios, pero estaban conectados con el status quo del momento, pues. Sí, sí. Y lamentablemente pues trajo como consecuencia eso, pero como te dije, siempre nos referimos a la forma, pero no al trasfondo, o sea, cómo llegó ese explosivo. ¿Cómo llegó ese explosivo? Exactamente, porque yo conocí como en 2 oportunidades al fiscal Danilo Anderson y se sabía que era una persona que se cuidaba. Pues de hecho, en el momento del deceso, a él se logró incautar allí un arma de fuego. Pues. Es decir, que era una persona que estaba pendiente de su seguridad. Sí, sí. Aunque él tenía sus escoltas y todo también, ¿no? Sí, pero él no le gustaba generalmente andar todo el tiempo escoltado, porque a veces andaba... Acuérdate que el servicio de escolta a veces invade mucho la privacidad, la persona se siente invadida. Sí. Entonces, y él se desconectaba a veces. Entonces estaban dadas las condiciones para que ocurriera ese atentado, porque él se descuidaba del vehículo, se desconectaba mucho de su seguridad, entonces pues... Claro, pero entonces, ¿cómo llega ese material al vehículo del fiscal? Bueno, ese material llega en un lugar donde se le hacía servicio al vehículo. La persona que laboraba en el taller, uno de los empleados, fue
fue reclutado pues por la organización que quería neutralizarlo. ¿Le pagaron su billetico? Posiblemente, Obvio. posiblemente haya sido dinero, pero sí sé que la persona fue reclutada por los servicios de inteligencia. Te estoy hablando de un personal que, ¿cómo te explico? Había personas que eran funcionarios, pero que hacían ciertos trabajos muy específicos, es decir, no cualquier funcionario de la Cuando DICIT hablas de podía hacer ciertos eso. trabajos específicos, ¿son trabajos sucios o no necesariamente? Pudiéramos decirlo de alguna manera, Ok, o que pusieran en juego el status quo, pues. ok, ok. Y esos funcionarios, o sea, hicieron el trabajo de reclutar a esa persona, darle las instrucciones precisas porque era un explosivo improvisado, ¿me entiendes? ¿Qué quieres No decir era con un explosivo. ¿qué quieres decir con improvisado? O sea que es, digamos, hecho de manera artesanal, pues, Ok, por decirlo de alguna ok. manera. O sea que Con tú explosivos. dices que fue diseñado específicamente para cumplir esa función de sacar del Exactamente, juego. porque te recuerdo que en Venezuela las personas que mayormente tienen experiencia, existen varios tipos de explosivos, militares, comerciales, improvisados y pirotécnicos, ¿verdad? Ok, Cuando tú haces una combinación de algún tipo de explosivo, ya no pasa a ser un explosivo convencional, sino un explosivo improvisado. entiendo. Entonces, la persona diseñó, hubo alguien, un técnico en explosivo que diseñó el explosivo como tal, y se reclutó a esa persona porque era quien tenía acceso al vehículo. Se le dieron las instrucciones precisas de cómo iba a colocar el explosivo. Ok, ok. Entonces, a través de allí, pues él dejaba su vehículo, se retiró del taller, el vehículo quedó allí a disposición de quienes iban a hacer el trabajo, porque supuestamente, entre comillas, se le iba a hacer servicio. Y era un dispositivo que se activaba vía A control remoto, a control exacto. remoto. Te quiero recordar que tú de repente me dirás, pero mira, ¿por qué no lo sicariaron? Pues, o sea, ¿por qué no fue un asesinato por encargo? ¿Entiendes? Es muy claro el mensaje que se quiere dejar en la muerte de Danilo Anderson, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque cualquiera pudo haber pagado una persona un asesinato por encargo y lo ejecuta. Ya, bueno, me mataron al fiscal Danilo Anderson. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Sí me entiendes? Porque el mensaje era muy claro. Primero, la organización que lo estaba ejecutando, o sea, no era cualquiera, porque para hacer un explosivo de esa magnitud es alguien muy profesional. Entonces, el hecho, la forma en que se ejecutó ese asesinato deja muy claro el mensaje. Trata de no decir esas palabras tanto, tú sabes, ya te comenté, porque si no YouTube nos va a banear el video. ¿Oíste? Ok, Sí. la forma de sacar del juego a esta persona, la forma en que se realizó esto, pues era un claro mensaje, pues. O sea, Sí. no somos cualquier O sea que querían mostrar la manera, querían mostrar la forma para que los demás miren lo que les puede pasar, ¿no? Exactamente, porque mira, lo pudieron haber envenenado, lo pudieron haber, ¿cómo te digo? Por medio de un arma de fuego, un asesinato por encargo común, Sí, ¿entiendes? sí. Pero Sí. fíjate la forma en que lo hicieron, con un dispositivo muy bien confeccionado, la forma en que quedó el vehículo. Entonces, ese es un mensaje muy claro. Claro. O sea, no sigas tocando, no sigas molestando, porque ya sabes las consecuencias y lo vamos a hacer de la peor manera. Claro, y hasta el sol de hoy culpables no hay. Pues imagínate, por allí tienen muchas personas, pero Pueden agarrar verdad, a cualquiera le dicen, mire, usted es el culpable y punto. sí, abren un expediente y ya, pues. Y listo. O buscan un falso testigo. Pues. Sí, y listo. Ya. Bueno, aclarado el primer punto del fiscal Danilo Anderson. Ahora vamos con Eliezer Otaiza. Ok, Eliezer Otaiza. Según las autoridades, su muerte fue resultado de un presunto asalto, aunque su vehículo fue encontrado en otro lado. Esta es la versión oficial. ¿Esa versión es cierta o no? Totalmente falso. Si bien sabíamos que el capitán fallecido, Eliezer Otaiza, sí era consumidor de ciertas sustancias, pero dime tú, una persona con el poder que tenía ese señor se iba a meter en un callejón a altas horas de la noche a comprar esa sustancia que ellos dicen que supuestamente o a entrevistar, o se equivocó, se perdió. O sea, dime tú en qué cabeza cabe. O sea, una persona que fue director del principal organismo de inteligencia del país, no, me perdí en los barrios de Caracas. O sea, es algo que suena ridículo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a él?
Bueno, en principio te quiero decir las causas por las cuales él fue sacado del juego. Pues. Ok, El capitán Eliezer Otaiza realizó una incautación de un cargamento, ok. De no sé si sustancias. lo pueda decir, No, de sí, sustancias. de sustancias. Y ese cargamento pertenecía a unas personas que estaban conectadas a un funcionario, un alto funcionario del gobierno que hoy día es de los pesos pesados del sistema que está ahorita, Ok, el sistema de gobierno. ok. Eh, y se le hicieron varias advertencias para que él dijera qué había pasado con eso, que lo entregara, y sencillamente hizo caso omiso. Y entonces lo sacaron porque se apoderó. Sí, Se apoderó de sí, y eso. no conforme con eso, el día que él incauta, que se hace la incautación, las dos personas que trasladaban este cargamento, o sea, fueron descuartizadas, se abrió una fosa, se utilizaron un ácido para desaparecer esas personas, Wow. y hoy día muchos están en La Guaira, esos restos pues, ya desaparecieron, me imagino, están en las orillas de las playas de La Guaira. Posiblemente muchas personas se estén bañando y abajo estén. Imagínate. ¿Entiendes? Imagínate. Entonces, versión desmentida también la del gobierno con respecto a Eliezer Otaiza. Ahora bien, según la Constitución del 99, los Uh-huh. magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son designados por la Asamblea Nacional. Uh-huh. Pero existen muchos rumores, y bueno, aquí hay que ponerle un poquito de sarcasmo a la cosa, porque dicen las malas lenguas que todos los magistrados eran puestos a dedo por José Vicente Rangel. ¿Eso es verdad o no? Sí, en efecto. De hecho, José Vicente Rangel orquesta todo eso, pero es su asistente quien estuvo en la guerrilla por allá por los años 60, 70, y fue su mano derecha. Pues. Ok. Esta señora, no tengo el nombre exacto, pero conocí personalmente, es la madre de una de las magistradas que si la busca cualquiera lo puede googlear, se llama Deyanira Nieves. Sí. Deyanira Nieves fue el caballo de Troya que entró al Tribunal Supremo de Justicia con el fin de suministrar la información de cuáles eran los jueces que estaban afectos o no eran afectos al sistema de ese momento. Esta persona se encargó de, por decirlo de alguna manera, de crear una red de inteligencia dentro del Tribunal Supremo de Justicia y poder ir identificando plenamente e igualmente por fuera ir captando a aquellas personas que pudiesen ser candidatos al Tribunal Supremo que se adaptaba a las necesidades del sistema para ese entonces. Sí, sí. Entonces es ella quien se encarga te lo digo porque yo mismo la escuché personalmente, pues, las llamadas telefónicas, todo eso. ¿Tú escuchaste de la hecho, llamada? sí, de hecho, te puedo confesar algo con toda certeza, que esta persona, las personas que le suministraban seguridad a ella, le robaban información a ella, ¿me entiendes? O sea, la DICI se encargó de verificar si efectivamente ella era un elemento de confianza. Es decir, la DICI a la vez que le suministraba seguridad, La espiaba. la espiaba. De hecho, muchas fueron las veces que yo tuve el pasaporte en sus manos, lo verifiqué, las personas con quien se reunía, su rutina, las llamadas telefónicas, todo eso, para verificar si efectivamente ella tenía alguna alianza con otra organización opositora o algo. Wow. Te quiero confesar algo. Todos los funcionarios del gobierno, por ejemplo, antes de que ellos en algún momento tengan alguna, como dice uno vulgarmente, pues salta la talanquera, Ok. ya el sistema sabes que tú te le vas a voltear. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ya, acuérdate que hay una inteligencia que se conoce como inteligencia estratégica, que es un tipo de inteligencia que te permite tener información a largo plazo. Entiendo. Te puedo poner un caso muy específico. Nosotros le seguíamos mucho los pasos a Alfredo Peña.
No sé si recuerdan, un dirigente. Por supuesto, Alfredo Peña. por supuesto. Bueno, cuando Alfredo Peña decide pues ya delastrarse del chavismo, ya nosotros teníamos información de que él se iba, ya teníamos grabaciones de reuniones de él con el embajador de los Estados Unidos para ese entonces. Se enteraron primero que el que se iba. Sí, esa ya se sabía, ya el gobierno sabía. Pues. Por supuesto, por supuesto. O sea que muy pocas veces los agarran por sorpresa. No, porque recuérdate que vamos a poner un ejemplo. Me dicen, mira, vamos a seguir a X personas. Entonces nosotros elaboramos un perfil de cuál es tu religión, cuáles son tus debilidades, si consume droga, no consume droga, cuál es tu tendencia política, tu tendencia religiosa, todo eso. Entonces, si ya el gobierno tiene el perfil y dice, no, mira, este es de izquierda o de derecha, o como lo quieras llamar, o es católico o es ateo, pues ya sabe que la ruta que vas a seguir es esa. Por supuesto, por supuesto. ¿Entiendes? Claro, imagínate. Entonces... Ok. Bueno, cositas que van saliendo. Vamos a hablar ahora de el financiamiento de la campaña de Chávez. Por todos he sabido que una campaña política es financiada por aportes de, no sé, qué sé yo, aliados internacionales, empresas privadas, empresarios vinculados al partido en cuestión, al partido que se quiere proponer como opción principal en la presidencia de la República. Pero mucho se dice que hay malas mañas. Bueno, dos cosas. Primero, malversación de fondos por parte de PDVSA. Es decir, se agarraron fondos de PDVSA para la campaña política. Yo creo que eso es un secreto a Vox Populi, eso lo sabe todo el mundo. Pero también se habla de otro tipo de ayudas para la campaña de Chávez. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, los apoyos que tuvo Chávez al inicio de su campaña, ellos tenían, acuérdate que ellos tenían el brazo político y el brazo militar, el brazo armado. Sí. El brazo político estaba compuesto por algunas organizaciones políticas, por empresarios principalmente, porque te recuerdo que quienes aupan la campaña y llevan al poder a Chávez son los empresarios, ¿verdad? Principalmente los empresarios. El status quo empresarial de ese entonces. Ok. Pero por otro lado operaba un brazo armado. Perdón que te interrumpa, Carlos, es que esta parte es importante. Pero también recuerdo que había mucho empresario que despotricaba de Chávez. Entonces, pudieran despotricar frente a una cámara, pero por el otro lado estaban haciendo alianza con el candidato. Claro, porque que te quiero recordar algo. Los empresarios siempre van en función de sus intereses. Obvio, y ellos quieren estar bien con Dios y con el diablo. Por supuesto, de acuerdo. Y eso lo estamos viendo ahorita. Fede Cámara está aliado al sistema. ¿Entiendes? Fede Cámara está aliado al sistema, pero yo te apuesto que si en Venezuela hay un cambio de sistema, automáticamente ellos se van a plegar al que venga. Porque ellos velan es por sus intereses, por más nada. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces... Bueno, volviendo al tema, ellos tenían un brazo armado. Ese brazo armado estaba integrado por el MBR 200, no Quinta República. Ok, porque el MBR deja de ser MBR porque era un brazo armado prácticamente plegado a la clandestinidad. ¿Entiendes? Y cuando ellos se transforma en el MBR, Quinta República, ya se le da un matiz político, ¿sí me entiendes? Sí. Por eso el cambio del nombre. Sí. Porque ya al seguir arrastrando con el MBR 200, era pues como reabrir esas heridas de lo que fue el MBR, de cuáles fueron sus operaciones para llevar a Chávez al poder. Claro. Entonces ellos deciden ya delastrarse y le dan ya un matiz político. Okay. Bueno, principalmente en el oriente del país, que fue cuando yo estuve en los años 97, 98, operaba Bandera Roja. Okay. Bandera Roja fue un reducto de lo que fue esa antigua guerrilla en Venezuela, que quedó replegada por allá, por Anaco, Cantabria, El Tigre, por esa zona, Pariaguán, y algunas partes de ahí cercanas. Ellos operaban principalmente como grupo político, pero más armado, porque en sus reuniones, que tuvimos la oportunidad de infiltrarlos varias veces, y a raíz de esa infiltración es que damos con la información de que ellos operaban
cometiendo robos a bancos, asaltos a bancos en esa zona oriente, incluso blindados, pues. Entonces, a partir de ahí ellos recababan fondos, pero ellos tenían una ideología muy radical, es decir, no se habían delastrado de esa forma de operar y se habían plegado a que la toma del poder era a través de la lucha armada. Una idea marxista muy, muy radical. Sí, 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 entiendo. Entonces, podemos deducir que, no sé si una gran parte, pero por lo menos una parte del dinero utilizado en la campaña era producto de los robos de bancos y blindados. De hecho, quien coordinaba las acciones de Bandera Roja, el primer ministro de Interior y Justicia de Chávez, que fue el primer ministro de Interior y Justicia. Ellos tenían una hacienda, allí entrenaban, se reunían. De hecho, Chávez, cuando hacía sus giras por el oriente, llegaba mucho a esa finca y nosotros lo seguíamos, pues. Nosotros le montábamos estática, grabábamos sus conversaciones. Y de hecho él a veces en las campañas decía, en los mítines lo decía de forma irónica, y decía, mire, para los DC que están aquí metidos aquí en el meeting, graben ahí, mire, vamos a estar en tal sitio. ¿Así? Les tiraba la punta. Salas Romer también fue un candidato que seguimos mucho, pero Salas Romer lo seguíamos a modo de darle protección. ¿Así? No a modo de... Sí. Nosotros... ¿Por qué protección y no espiarlo? Mira, siempre que hay un candidato opositor, por ejemplo, en la campaña de Capriles, la mayoría de su custodia fue funcionario de la DICIP y era su custodia y él lo sabía y hablaba con ellos y todo y coordinaban la seguridad con Capriles y todo. Porque al gobierno no le conviene que el candidato opositor, que es el brazo más fuerte, le ocurra algo, porque automáticamente van a decir que fue él, ¿no? Que fue el sí. Salas Romer, en sus giras por el oriente nosotros lo seguíamos. Claro, recabamos información de quiénes se acercaban a él, cuáles fueron las instituciones que le prestaron apoyo, pero principalmente se le prestó mucha seguridad a Salas Romer, sin él saberlo, él no sabía. Sí, sí. Ahora vamos a pasar al punto de los famosos. Te quería comentar algo. Ajá, dime. Hay una parte de financiación que ocurre también por la parte de la FARC. Upa. Que por ahí dicen, bueno, pero ¿por qué el gobierno se alió a la FARC? ¿Qué pasó? No, la FARC y el ELN tuvieron mucho apoyo logístico y financiamiento de la campaña de Chávez. Pues es por eso que ellos automáticamente acceden a Venezuela de manera muy fluida, ¿entiendes? No hubo resistencia. Sí, sí. De hecho, cuando en el helicoide había un exguerrillero que suministró mucha información a la ICIP de ciertas operaciones de la FARC. Él desertó de la FARC y se fue a Venezuela y vivía en el helicoide, paseaba por todos lados, trotaba, comía allí en el comedor como un funcionario normal. Imagínate. O sea que además la FARC podían entrar y salir de Venezuela sin ningún problema. Sí, de hecho ellos tenían unos ciertos lugares que se llamaban casas seguras, pues. ¿Y crees que eso todavía pase? Sí pasa, claro. ¿Sí? No, ahora con más motivo. Porque acuérdate que la FARC es un componente más del gobierno actual, ¿me entiendes? O sea, además de lo que es el ejército, la milicia, recuérdate que además de los organismos visibles, como el ejército, la guardia, todo, o sea, existen fuerzas paralelas a todo ese anillo de seguridad que están prestos a resistir con ellos, pues. Sí. A cambio de ciertas concesiones, explotación de oro, muchos beneficios, muchas prebendas, pues. Sí. Ahora vamos a pasar a hablar sobre Luis Michelena. Yo me acuerdo que durante su gestión como ministro de Interior y Justicia surgieron muchísimas denuncias sobre el manejo y administración de los famosos cesta tickets. Uh-huh. Háblanos un poco, o si tienes información de eso. Bueno, la salida del director para ese entonces, el teniente coronel Jesús Ernesto Urdaneta Hernández, que me sé el nombre completo porque fue nuestro director, pues. Un buen oficial, gozaba mucho del aprecio de la mayoría de los funcionarios.
Y viene dada porque cuando ellos logran arribar al poder, Jesús Ernesto Urdaneta Hernández empieza a recabar información sobre todas los funcionarios. Sí. Y se topa con un desfalco de el dinero de los cestatiques que estaba destinado al pago del sistema penitenciario. Entre estos estaba lo que era la ICIP, la antigua PTJ, Uh-huh. es decir, una serie de instituciones que estaban adscritas al Ministerio de Interior y Justicia. Y todo ese dinero se lo había llevado Miquelena. Él logra recabar información sobre todo eso y le hace entrega al que era presidente, Chávez, para ese entonces. Entonces, cuando logra obtener la información, le dice, mira, déjalo así, Chávez, o sea, sé de muy buena fuente porque le dijo, déjalo así, y una de sus advertencias, pero mira, ¿cómo vamos a dejar pasar esto por alto si este es un hecho de corrupción de grandes dimensiones? O sea, no podemos, dice. Sé de la persona que estaba cerca, le dijo, mira, no me obligues a tomar decisiones que no quiero tomar, o sea, que era solicitarle el cargo, pues. Sí. El comandante Hernández le dice, no te preocupes, esa decisión yo ya la tomé. Él se va hasta la DICIP y reúne a todo el personal allí, y te puedo decir que con lágrimas en los ojos él se fue de la institución. Yo me imagino que además era por la impotencia de cómo ser una persona que estuvo en una lucha armada, ¿entiendes?, que puso en juego su carrera, sus intereses, con el fin de combatir ese monstruo que era la corrupción, y cuando llegan al poder se encuentra que los que están ahí están haciendo lo mismo o peor que lo que hicieron antes. Exacto, sí, de repente yo digo que en su momento él creyó en todo el sistema, pero bueno, se dio cuenta de que no todo lo que brilla fue ahora. una gran frustración, Sí. ¿entiendes? Yo me imagino por la frustración, y que después de todo él se había sentido muy bien en la institución, se estaba trabajando muy bien con él, nos había conseguido muchos beneficios, y la verdad que la dinámica de su gestión fue muy buena, ¿me entiendes? Sí. Yo supongo ya el hecho de irse a la institución y irse en las condiciones que se estaba yendo, porque supongo si su trabajo era ese, pues, identificar quienes venían a seguir haciendo lo que hacían los que estaban antes, pues. Por supuesto. Entonces, me imagino la frustración que representó para él eso, pues. Y fíjate que de hecho luego que él se deslastra de eso, más nunca se volvió a saber del comandante Hernández. Coño, Carlos, pero yo me pongo a pensar cada vez que yo hablo sobre estos temas con cualquier persona, pero es que ¿será que no se salva ni uno? No, hermano, y lo más triste es que lo pudimos evidenciar cuando la oposición, lo pudimos ver con Juan Guaidó, en ese breve tiempo que tuvieron de poder, o sea, la corrupción siguió. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, independientemente de que tengamos diferencia con un bando o con el otro. Vamos a ser objetivos. Uh-huh. Vamos a hablar por la calle del medio. Fíjate todo el dinero que se perdió en monómeros, en estas empresas que estuvieron bajo la administración de estas personas que les correspondía, pues supuestamente sacar del poder a esta gente. Pues. Sí. Pero parece que son peores. Ok. Tengo entendido. Bueno, este punto vamos a dejarlo para lo último. Pero por acá tengo un tema que es bastante interesante. Y es que resulta que en octubre del 2002 hubo ciertos actos por parte de la oposición venezolana en la Plaza Altamira. Lo que desencadenó en el famoso caso de... ¿cómo era que se llamaba? Lloraco. No. Joao de Gobella. Joao de Gobella. Quería hablar de ese fiscal, pero bueno, está bien. Ok, Joao de Gobella. Joao de Gobella. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Hubo infiltrados? Sí, mira, la infiltración a la Plaza Altamira fue una operación que se montó desde sus inicios, porque la Plaza Altamira, pues estos militares acudieron allá con una postura muy institucional, concentrar la mayor cantidad de personas, y creo yo que hasta a largo plazo ellos tenían previsto formar allí como un bastión de la oposición, un lugar donde pudieran atrincherarse, y haciendo un llamado muy pacífico, pero a la larga iba a tener un desenlace, ¿sí me entiendes? O sea, que ya llegaba un momento donde estas personas allí se iban a rearmar, se iban a reagrupar allí,
imagino había un lado, un ala radical de ese grupo que se estaba concentrando en la Plaza Altamira y posteriormente iban a salir, pues, ¿entiendes? Con otra perspectiva. Sí. Entonces se empieza a armar el trabajo para tratar, recuerdo yo que uno de los obstáculos que teníamos que era que los que estábamos allí pues éramos cuando en sus inicios, cuando llegó, se concentró mucha gente en la Plaza Altamira y como podrás ver, la gente en la Plaza de Altamira de por sí para ese entonces, no sé si se mantiene, tenían un perfil, tú lo veías, pues se veía que era persona de clase media alta, ¿entiendes? Entonces por lo menos habíamos de nosotros que éramos un color de piel muy diferente, el corte también, corte tipo policía, iban a detectar. Entonces se prepararon unos funcionarios de San Cristóbal. Okay. La ICI les asignó un carro nuevo de agencias para poder llegar allí y de alguna manera camuflarse. Los muchachos eran de tez blanca, ojos verdes, entonces coincidían mucho con el entorno, ¿sí me entiendes? Sí. Ok, a partir de allí se empezó a detectar cuáles eran las debilidades de la Plaza Altamira. Las debilidades eran que había gente que consumía algunas sustancias, a algunos les gustaba consumir licor, y estos funcionarios se encargaron de llevar ciertas sustancias allí y licor y lograr un poco relajar el ambiente. Ya con el paso de los días iba ya más bien, no era una postura muy institucionalista, sino más bien que iban de fiesta. Ya lo agarraron ya como un lugar para ir de reencuentro y pasarla bien, pues. Okay. Entonces se fue desgastando, pero aún así la plaza se mantenía. O sea, el gobierno lo que quería hacer era lograr desconcentrar las personas, pues. Entonces, a medida que van pasando los días y se va recabando mayor información. La persona que acompañaba al general González, pues se detectó que era una persona que tenía trató de ingresar siempre a los cuerpos policiales. Entonces era una persona que tenía mucha tendencia a querer crear lazos con alguna institución policial. Okay. Entonces esa persona, hubo alguien que hizo un contacto con él y de alguna manera, en cierto modo, pues lo fue reclutando y le dijo, mira, yo puedo lograr tu ingreso a la visita, yo puedo conseguirte credenciales y todo. Y digo, está bien, no hay problema, bueno, acompáñame, pues. Entonces se le dieron ciertos materiales, credencial, todo, y esta persona andaba con el general González para arriba y para abajo, y el general no sabía que prácticamente cargaba un funcionario de la ICI a su lado. Que le estaba sacando toda la información. Lo estaba monitoreando, copiaba las reuniones donde él asistía, todo. Y ese, porque general González pues, y esa información que agarraba esta persona, ¿se la daba a quién? Bueno, recuérdate que dentro de los organismos de inteligencia siempre hay alguien que se conoce como el oficial de caso. El oficial de caso es quien encabeza todo el organigrama de inteligencia, pues. Sí. O sea, porque hay unas ciertas cualidades o ciertas técnicas que hay que poseer para poder realizarlo. O sea, yo te puedo conocer a ti, pero de repente tú hablas con otra persona que te informa a ti y yo no lo puedo conocer a él, ni él le puede conocer a mí, ¿entiendes? Para que se mantenga la compartimentación. Claro. Entonces, esta información iba para el jefe de inteligencia. Sí. O sea, esa información iba directo al helicoide. Sí. Fotografía, grabaciones, y de ahí, ubicación. Y de ahí a más arriba todavía, ¿no? Ya más arriba, exactamente. Pero la orden venía de la cabeza, de arriba. Sí, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que esa información hay que filtrarla, pues. ¿Entiendes? Entonces, esa información iba al director y en base a esa información que recibe el director es que se toman las decisiones. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque la inteligencia es un elemento indispensable en todas las decisiones. Porque de hecho, cuando un presidente va a visitar un lugar, se recaba información de todo. O sea, vamos a suponer, el presidente va a visitar X ciudad. Ahí se verifica cuáles son las bandas delictivas que operan en la zona, cuáles son los centros asistenciales, cuáles son las fuerzas aliadas,
si hay descontento en esa comunidad y se prevé para ese día una protesta, si hay una protesta, el presidente automáticamente suspende esa gira. Entonces, de ahí se elabora un informe de cuáles, se hace un análisis FODA de todo lo que tiene, cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra, ¿entiendes? Y por ejemplo, si hay un descontento en esa comunidad porque sus servicios básicos no están en perfecto funcionamiento, entonces eso hay un descontento de esa comunidad. Eso es un área que el presidente no puede visitar, ¿no? Carlos, al gobierno no se le puede subestimar, ¿verdad? El gobierno es una maquinaria o una fábrica de espías y de inteligencia diseñada para que ellos jamás dejen el poder. Sí, exactamente. Y te quiero comentar algo. Es tanto así que las grandes ventajas que tenemos hoy en Venezuela es que quien va a las elecciones es quien está en el poder. Te voy a poner este ejemplo. El Consejo Nacional Electoral, que es otro punto que vamos a tocar más adelante, pero te quiero traer esto a colación como un ejemplo. El Consejo Nacional Electoral es un ente que pertenece al Estado, ¿entiendes? Es decir, el gobierno desembolsa recursos para esa institución. Pero, por ejemplo, el Frente en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral fue infiltrado por el Frente Francisco de Miranda, ¿sí me entiendes? Sí. La mayoría de los empleados del Consejo Nacional Electoral pertenecían al Frente Francisco de Miranda, ¿entiendes? Y es a partir de la administración del doctor Carrasquero que prácticamente el gobierno toma posesión y el control absoluto del CNE. Sí. Entonces, por ejemplo, varios funcionarios de la ICIP se encargaron de llevarle la comida a los empleados del CNE. Dime tú si no hay una conexión, o sea, ¿qué hace un funcionario de un ente de inteligencia proveyéndole apoyo logístico a funcionarios del CNE y trasladándolos de un sitio a otro? Cuando esa función la pudo haber hecho cualquier otra persona. No, esa función tenía que hacerla el CNE, porque el CNE es un ente que recibe muchos recursos, es una de las instituciones que más recursos recibe. Y que debería ser independiente. Y debería ser autónomo, ellos deben tener su logística y todo. Sí. Entonces, para que tú veas el nivel, porque lo peor del caso es que ahora, actualmente, el sistema de inteligencia ha echado más raíces, ¿me entiendes? O sea, ese sistema que está ahorita en Venezuela ha echado más raíces que anteriormente. Pero ¿crees factible la manera de encontrarle la vulnerabilidad a ese sistema? Tiene que ser factible, Carlos. Sí es factible, pero va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Bueno, ya llevamos 25 años. Bueno, en Cuba tienen 60. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. O sea, es la realidad. No quiero ser profeta pero es la realidad. No, es que lo importante de esto es que, fíjate, el episodio pasado hablamos con Karina, nuestra brujita consentida, porque hay mucha gente que cree, hay mucha gente que no cree, pero ella dio su punto de vista y está bien y es totalmente válido. Ahora estamos dando tu punto de vista que es exactamente igual de válido e igual de importante. Entonces, hay que escuchar todas las partes. Claro, porque fíjate algo, te pongo un ejemplo. Supongamos que en este momento, el 10 de enero, este sistema decida entregar. Que no va a pasar. Sí, que no va a pasar, pero vamos a pintar un escenario hipotético. Mira, nosotros decimos entregar, vamos a entregar. Ok, dime tú, una persona que ha estado 25 años en el poder, que conocen perfectamente el sistema de inteligencia, que tienen acceso a todas las armas. ¿Tú crees que ellos se van a replegar? Ellos van a entregar el poder, ellos van a decir, sí, lo entregamos, ok, lo entregan, pero ellos se van a sus trincheras, ellos van a ver qué pasa. Y a la vuelta de un tiempo que a ellos no les guste o no estén de acuerdo con eso, esas armas van a volver a salir otra vez. Imagínate tú todo, porque ahí tenemos funcionarios que son funcionarios activos ahorita, que yo sé que ellos van a salir de la institución porque saben que no van a tener vida con eso. Sí. ¿Entiendes? Esos funcionarios se van a llevar esas armas. Esos grupos que están en la calle, esa guerrilla urbana, porque eso no es más que una guerrilla urbana, esto de los círculos, los colectivos, como le quieras llamar, el Frente Francisco de Miranda, Tupamaro, esos son grupos armados. Esos grupos se van a llevar armas, ¿entiendes? Por eso es que ellos dicen
Imagínense nosotros estando en la oposición. ¿Entiendes? O sea, por ellos lo dicen. Imagínense nosotros en la oposición. O sea, es una posición armada. Entonces, esos son los escenarios que tenemos que ver. O sea, no digo que esto no sea imposible, como te dije, puede haber un cisne negro de repente. ¿Crees que hay gente en la oposición capaz de generar un contrasistema? Sí lo puede haber, pero tiene que organizarse. Porque muy bien te lo dijo el general Rivero, él te lo dijo. Lamentablemente a esta gente se ha llevar por la política, pero no hay una alianza de tipo militar. ¿Y crees que no están organizados? Mira, no están organizados porque de hecho tú lo tuviste desde que Pero Carlos, perdón que te interrumpa, pero déjame hacerte una pregunta porque esta parte es bien delicada. Mira, ajá. Me está diciendo creo que no están organizados y es válido. Pero ¿tú crees que lo que pasó el 28 de julio, cuando le dijeron, mire, nosotros tenemos todas las actas y ustedes ni cuenta se dieron? Eso no es organización. Pudo haber, por eso es que te digo, yo creo que no, o sea, no me atrevo a decir que no están totalmente organizadas, pudiese ser que sí se organizaron bien para realizar eso. Nos pueden dar una sorpresa. Acuérdate que esto no es un solo paso, ¿sí me entiendes? Claro. Acuérdate que son muchas cosas que tienen que ver. O sea, si tú no reconociste la victoria del otro, o sea, ya estás diciendo, ya te estás sacando la carta con la cual vas a jugar, ¿sí me entiendes? O sea, mira, yo no te reconozco aquí gané yo, no, pero yo soy el que tengo las actas, no, pero aquí gané yo, aquí no va a haber más nada. O sea, si lo lleváramos a un término popular, o sea, te están tumbando de frente. Totalmente, ¿entiendes? Desde el principio. Entonces, no he visto organización, la gente salió masivamente a la calle, tumbaron las estatuas, se realizaron acciones de calle, pero se apagó. O sea, ¿por qué se apagó? Lo apagaron. Exactamente, es lo que te quiero decir. Entonces pienso que no están organizados, porque si estuviesen organizados, o sea, este señor no se hubiese visto en la necesidad de salir a abandonar el país. O sea, si tú tienes un billete y ganaste con ese ticket, yo tengo que reclamarlo. ¿Entiendes? No, me tengo que hacer lo que tengas que hacer, pero yo me quiero, o sea, ya el hecho de haber salido quiere decir, esos son signos de debilidad. ¿O está pasando algo que no sabemos, Carlos? Que es lo que yo quiero pensar. Yo quisiera también pensar lo mismo, pero hay una clara señal de que las cosas no están nada bien. Carlos, ¿por qué saliste tú de Venezuela? ¿Cómo? ¿Por qué saliste de Venezuela? Bueno, mira, yo salí porque nosotros los funcionarios de la ICI quedamos prácticamente muy marginados. De hecho, los funcionarios de la ICI pertenecen a una nómina totalmente distinta a la del SEBIN. Nosotros quedamos con una raya dentro de Venezuela. Y te puedo decir pues que la ICI tuvo una participación muy activa dentro de lo que fue la vigilancia, el seguimiento, el 4 de febrero. Es decir, que es una institución que trae unos antecedentes muy adversos a lo que hay ahorita. Pues. Sí. Algunos de nosotros realizamos cursos con la Fuerza Especial de los Estados Unidos, con la Central de Inteligencia Americana, otros con la DEA. Y cuando abrían nuestras carpetas y nuestros expedientes decían, no son de este bando. Claro, ¿entiendes? Y claro. Tanto así que la eliminaron, la desaparecieron por completo. Qué vaina. Entonces, pero eso sí te voy a decir algo. O sea, la ICIP prácticamente no la nombra, prácticamente no existe, pero los funcionarios de la ICIP siguen activos, trabajando bajo las sombras y haciendo el trabajo. ¿Y en la ICIP? Eso no lo sabe nadie, ¿me entiendes? Es decir, gracias a la información que nosotros hemos brindado, a largo plazo va a haber toma de decisiones, va a haber identificación de personas que están ahorita en actos de corrupción, que la ICI le sigue siguiendo los pasos y eso nunca se va a saber. Claro. Porque nosotros trabajamos así, bajo perfil. Por supuesto. Creo que Gaby tiene una pregunta por acá. Brevemente, Carlos, ¿qué crees tú? ¿Cómo es el panorama
el 10 de enero? Mira, el 10 de enero Maduro se va a juramentar. Eso es lo que te puedo decir. Habrán ciertas acciones, pero vuelvo y te repito, o sea, nosotros no nos podemos dejar llevar por la comunidad internacional. O sea, eso va a ser una presión más para ellos. Porque de la teoría a la práctica hay mucho. Pues. Ok, mira, va a haber presión internacional, van a venir sanciones, pero eso no va a ser algo que vaya a ser mella en el sistema. Pues. Seguimos como estamos. Tú tienes que llevar a cabo una lucha que sea proporcional a lo que te estás enfrentando, ¿sí me entiendes? Porque si tú tienes una pistola, yo no voy a pretender enfrentarme a ti con un palo, ¿me entiendes? Una piedra. Sí, entiendo lo que quieres decir. O sea, aquí la salida, cuando alguien te lo dice, pero es que yo no lo, o sea, a veces digo, bueno, ¿será que lo de las personas que están de alto nivel político, que están viendo esto, o sea, el tipo lo dice todos los jueves, los viernes en su programa, o sea, no van a entregar, ustedes nunca van a llegar al poder aquí. O sea, ¿qué te están diciendo? Que nunca te van a entregar. Ay, Dios mío. Unos demonios. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros pudiéramos decir, no, mira, es que estos tipos van a entregar y bueno, ellos se van a quedar allí, se van a ir para una finca en Barinas y ya, y van a seguir la lucha. No, son tipos que están armados y que la respuesta de ellos no es política, es armada. Cuando tú ves esa cantidad de presos que hay ahorita en Venezuela, o sea, la lucha es represión. Sí. La lucha es desaparición. Cuando tú ves todos los muertos que ha dejado todo esto, ¿tú crees que la lucha es política? Te vienen matando un poco de gente de hace tiempo. ¿Viste el episodio con Vilca, el del helicoide? ¿Con quién? Con Vilca Fernández, el preso político que estuvo en el helicoide. ¿No lo has visto? Que yo lo entrevisté, lo tuve acá, ¿no lo viste? No he tenido la oportunidad de verlo. Te lo recomiendo. Dale una ojedita a ese episodio. Carlos, okay. ¿Algo más que nos quieras decir para ir cerrando este episodio? Bueno, no sé si me hacías comentario antes sobre la fuga del Boyaco. Ajá, el Boyaco, okay. Que fue un preso, un narcotraficante que estuvo en el helicoide. Ok, perfecto. Okay. La fuga del Boyaco, pues, era un narcotraficante, tenía alianzas con grupos guerrilleros colombianos, estuvo detenido ahí, pero hubo una coordinación de gobierno a algunas organizaciones delictivas que coordinaron la salida del helicoide. ¿Y por qué lo sacan? Bueno, lo sacan porque habían compromiso. Recuérdate que cuando Chávez llegó al poder, él hizo alianza. De repente, ELN y FARC son algunas, pero, o sea, habían otras fuerzas oscuras que el gobierno de ese entonces hizo alianza. Y lo sacan porque sencillamente le dijeron, mira, o sea, te hemos ayudado, te hemos apoyado y necesitamos sacarlo de ahí, pues. Ya. Tenías compromisos con esos grupos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la operación? Es otro detalle, ¿entiendes? ¿Cómo se lleva a cabo? Ok, eso se lleva a cabo a través de la empresa de agua mineral, que era la que surtía el agua, los filtros de agua ahí, pues. Una de las botellas se le colocó un líquido para dormir a todo el personal de guardia. Todo el personal que estaba de guardia quedó dormido. Chamo, pero es que esta vaina es de película. Sí, bueno, por esa operación, quien más salió beneficiado fue Miguel Rodríguez Torres. ¿Por qué? $600,000 se le dieron a él. Bueno. Y lo más triste es que los funcionarios que estaban ahí se quedaron dormidos y todos fueron destituidos, porque se quedaron dormidos todos. Claro, la culpa es de ustedes. Mira, ¿cómo dejaron volar ese hombre? Ahora, o sea, hermano, yo te puedo decir que salir del helicoide, o sea, no es nada fácil. Para que ese tipo se haya dado la fuga, es una operación muy bien coordinada. Hubo complot. Carlos, te comentaba que si tú crees que en la institución donde tú trabajabas, a la cual pertenecías, que era la DICIP, habían o hay descontento con el actual gobierno. Sí, por supuesto, sí lo hay. Como te mencioné anteriormente, o sea, la DICIP quedó totalmente desconectada de lo que es el sistema de inteligencia y se creó uno nuevo, pues. Porque, sí. Por supuesto, las nuevas generaciones de funcionarios de inteligencia debían ser adoctrinadas acorde al nuevo sistema. Okay. ¿Entiendes? Nosotros teníamos un adoctrinamiento muy distinto a de lo que fue nuestra generación, pues.
Claro. Carlos, para terminar, envíale un mensaje a esos compañeros tuyos en Venezuela para este 10 de enero. Bueno, el mensaje que le puedo enviar es que se mantengan atentos, los funcionarios y en general los funcionarios de inteligencia, porque al final somos una sola familia, pues. Sí. Independientemente de las circunstancias que nos rodeen para el momento, pues somos compañeros, pues. Que se pongan del lado correcto, o sea, tienen que entender que este sistema va a caer, de eso no me queda la menor duda. Va a caer porque, o sea, no existen dictaduras del todo eternas, por decirlo de alguna manera. Pero que piensen en el futuro del país, pues, en su familia, en qué bueno puede estar trayendo todo esto que hay ahorita ya, pues, o sea, que se pongan del lado correcto de la historia, pues. Perfecto. Que reflexionen por un momento, porque si bien algunos pueden estar de repente sesgados por los intereses que puedan tener o algunos beneficios o privilegios que pudieran tener, pero, o sea, a la larga el daño es mayor. Por supuesto, así es. Bueno, Carlos, seudónimo Carlos, de verdad, muchísimas gracias por toda esa valiosa información que nos diste. De ustedes está analizar la información que Carlos nos ha estado dando. Espero les haya gustado y les haya servido de algo este episodio. Todos tenemos una incertidumbre bastante grande. Esperemos que todo se desenvuelva de la mejor manera posible para el beneficio, por lo menos, si no de todos, de la gran mayoría de nosotros los venezolanos. Carlos recibe un abrazo muy grande. De nuevo, agradecido por la confianza que me tuviste. Y nada, vamos para adelante. Por lo pronto, me despido de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones. Nos vemos el próximo domingo, que vamos a tener un episodio. ¡Ay, papá! Buenísimo. Gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo a 40 y Dele. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo si te gustó. Y si no te gustó también, compártelo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.